Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Difícil, ¿no? Ya, no me tocó fácil, digamos. Eh, Tengo algunos dotes actorales de chico, así que espero recordarlos. Les quiero hablar de tres cosas. Las patas, la fuente y algo de filosofía. Un poquito, aunque sea. Las patas. Quiero hablar de las patas. Hablo de las patas y no hablo de las piernas. Lo que se metió en la fuente fueron patas, no fueron piernas. Las piernas son de la humanidad, las piernas son de la civilización, las patas son de los animales. Se metió ahí la animalidad, ¿sí? Irrumpió la animalidad. ¿Dónde irrumpió? En el espacio público que era privado. Ahí llegaron los animales y se sumergieron ahí. Interesante porque a su vez es una animalidad que subvierte, porque es una animalidad que se apropia. ¿Sí? No solo los otros describían que allí había animales, sino que los animales dijeron, somos animales a mucha honra. ¿Sí? O sea, nos apropiamos de eso. En la actualidad algunos se reivindican como mierda oficialista. Imagínense, la misma idea de animalidad. Y finalmente lo que irrumpe ahí también es una grieta. Ah, también está de moda. Disculpen por tanta coyuntura, digo, pero todo eso se va metiendo, ¿no? Se habla de grieta, la grieta. Ahí apareció una grieta, pero en realidad había grieta en la Argentina hace 200 años. Y por no ir más para atrás todavía, digamos, grieta hubo siempre, pero ahí apareció algo, ahí algo se fracturó, o algo irrumpió, o algo se sublevó, como ustedes saben. Pero, a ver, había unitarios y federales, había grieta, había alguien que trazó una grieta, digo, una zanja, para que no vengan los indios, ahí también había grieta. Después había un país donde no votaban todos los varones. Después había un país donde votaban los varones, pero no votaban las mujeres. Ahí también había grieta. Después había un país donde había bombardeos a la población civil. Ahí también había grieta, pero parece que algunos no se acuerdan. También había grieta cuando alguien decretó que había un enemigo interno, que había que exterminarlo, que era un cáncer. A los cánceres hay que extirparlos, ¿sí? Y se llevaron 30.000 personas. Y también había grieta en el 2001 cuando el 50% de la población era pobre. Esas son grietas. No es el problema de si discutimos ahora con la novia, si me peleé con mi hermano. No, esas eran interesantes grietas. Digo, me parece que entonces ahí, por supuesto, civilización y barbarie. Digo, que la pasé por alto, porque ya estábamos hablando de la animalidad barbárica, ¿no? Ahí los animales. Los animales que, insisto, que se hacen cargo de esa animalidad. Ahora, la fuente. Después, la fuente. Mire, a mí, cuando pensaba en la fuente, yo no soy un arquitecto, ni mucho menos, así que en todo caso, digo, corríjanme, pero la fuente es un recipiente que contiene el agua, ¿no? Está claro, supuestamente en la fuente no desborda el agua. Y esa idea me hizo acordar a una teoría que es bastante famosa y que es muy cara al liberalismo económico, que es la teoría del derrame. Ustedes saben, la idea es que los que más tienen cada vez tienen más, ¿sí? Eso es como una especie de recipiente o un vaso, como ustedes quieran llamarlo, y de repente empieza a derramar y los que no somos los que más tenemos estamos ahí abajo esperando que en algún momento derrame. La verdad que no derrama nunca. No derrama nunca. Seguimos esperando ahí y no derrama. En realidad es un recipiente medio raro, porque en la medida que va llegando hasta arriba el agua, el recipiente se va agrandando y no cae nunca. No cae nunca. Pero bueno, estábamos ahí esperando, insisto, y no caía, hasta que entonces, ¿sí? Esos animales que irrumpen ahí en ese espacio público privatizado que les comentaba antes, deciden meter las patas ahí. Si no derrama, nos vamos a sumergir nosotros ahí y nos vamos a llevar lo que es nuestro, que quizás no es todo, pero por lo menos será 50-50. Por lo menos, ¿no? Así que digo, las patas en la fuente, las patas, insisto, con los animales. Y eso me lleva a la filosofía, discúlpeme que hable de eso, que no, eso es más o menos alguna cosa de lo poco que sé. Pero me acuerdo de Aristóteles definiendo al hombre como un animal racional, un animal político, politicón, animal social, ¿sí? Un animal bastante particular. Pero esta idea del animal social, ¿qué supone eso? Que el hombre es con los otros.
es con los otros. No puede ser solo el hombre. Lo humano tiene que ver con la relación con los otros humanos. Y esa es una definición posible del hombre. Y por supuesto que después aparecieron otras. Y en realidad hay algo así como otra definición clásica, que seguramente también es la que nosotros hemos mamado mucho, que es la mirada moderna del hombre, que dice justamente no, pensamos al hombre como un individuo y pensamos que el hombre puede ser independientemente del contexto histórico, independientemente de los otros, y de hecho el hombre tiene un conjunto de derechos por el solo hecho de ser hombre. Incluso esos derechos a veces los tiene que defender frente al Estado, que aparece como un enemigo de ese individuo, a contramano de lo que aparecía con Aristóteles, cuando en realidad el Estado era una especie de continuidad natural de esa definición originaria del hombre. Así que están estas dos visiones. Y de repente aparece, el peronismo tratando de pensar una filosofía desde ahí. Estas dos visiones, por supuesto que a lo largo de la historia se van modificando, pero presentan o se pueden ver cómo aquellas, la primera, si quieren, la de Aristóteles, deviene en una visión más colectivista. ¿Sí? Una visión más colectivista. Y la visión moderna es una visión claramente más individualista. Ahora, ¿no podríamos pensar una tercera posición? Eso es lo que trata de pensar Perón. Es decir, bueno, ¿cómo superamos esta dicotomía entre lo colectivo que se olvida de lo individual, que, como diría también en general, lo insectifica al individuo? Y a su vez, ¿cómo podemos pensar también la posibilidad de un individuo que no quede, ¿sí?, que a su vez no olvide lo colectivo? ¿Sí? Bueno, esa es la gran, si quieren, la gran tensión, y cuando uno lee la comunidad organizada encuentra ahí un intento de superación, que es muy interesante, ¿sí? Porque, algunos piensan que el peronismo es puro colectivismo y que se olvida del individuo. Es decir, no, estamos pensando, esos que fueron y metieron la pata ahí, también eran egoístas en el mejor de los sentidos, querían vivir mejor, estaban ocupados de sí mismos. ¿Sí? Pero también a su vez entendían que había un elemento colectivo o que solamente el trabajo colectivo podía ayudarlos. Por supuesto que es algo que emerge, ¿sí?, una serie de reivindicaciones o exigencias insatisfechas que de repente se nuclean detrás de un liderazgo, que era el que aparece ese día, por decirlo de algún modo, simbólicamente o en ese momento fundacional. Pero ahí se empieza a formar algo, en esta necesidad de poder resolver ese dilema que es el dilema clásico de la filosofía, la tensión entre lo colectivo y lo individual. ¿Y cómo se resuelve o cómo se intenta resolver o qué elemento aparece ahí que es muy interesante? Es el del bien común. El del bien común. Bien común que a su vez está ligado a una categoría, y ahí también disculpen que se me meta de repente la coyuntura, pero que es el de justicia social. Justicia social. Hoy, en realidad, justicia social es como un significante vacío. Es una palabra en la cual cualquiera puede meter cualquier cosa ahí. El candidato conservador te habla de justicia social. El trotskista también te habla de justicia social. El peronista también. ¿Sí? Bueno, en fin. Pero la justicia social, por lo menos para el peronismo, y más allá de que hay distintas definiciones, por supuesto que se trata de una categoría que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia, de la cual, por supuesto, abrevó el peronismo, doctrina que a su vez también se vinculaba con el mencionado Aristóteles. Pero digo, está ahí la cuestión de ese bien común, de la justicia social, y la justicia social, porque eso también nos va a permitir entender por qué en la marcha de repente aparece combatiendo al capital. ¿Sí? Combatiendo al capital. ¿Qué relación hay entre la justicia social y combatiendo al capital? Es que la justicia social es ese principio que permite justamente articular entre el desarrollo egoísta individual, ¿sí?, y ese bien común o ese bien colectivo. O que, vamos a decirlo así, si vos querés ganar individualmente, te vamos a permitir que ganes todo lo que puedas, con un solo límite, que no perjudiques al resto. Es bastante simple el principio. Uno no entiende cómo candidatos conservadores pueden reivindicar ese principio, pero la cuestión era así. De hecho, si uno va, por ejemplo, a don Arturo Sampaio, a la Constitución del 49, uno observa que la justificación es esa. Dice, esta Constitución del 49, que esconde un modelo económico, esconde entre comillas, porque en realidad todas las constituciones esconden, entre comillas, un modelo económico, pero dice, es anticapitalista justamente por este principio de la justicia social, porque le dice al capital, oh, tenés un límite. La justicia social además ataca dos aspectos, dice, la usura y el monopolio. ¿Les suena? ¿No?
¿Les suena? Usura y monopolio. En contextos donde de repente hay inflación, tenemos que pensar la usura. Y en contextos comunicacionales donde la voz está concentrada, tenemos que pensar en monopolio. Pero eso, yo les estoy hablando de la Constitución del 49, ¿no? Entonces, esa es la justicia social. Eso es lo que empieza a aparecer en ese 17 de octubre. Y un concepto que está ahí muy vinculado, que genera algunos pelos de punta a gente que tiene muchos pelos. Animales, algunos dirán. ¿Sí? ¿Cuál es? El de la función social de la propiedad. La función social de la propiedad. Si ustedes leen esa Constitución, también de repente dice, está la propiedad privada individual. ¿Sí? Pero ojo, también hay una función social de esa propiedad. Pero, usted tiene su propiedad, se la vamos a respetar. Pero ojo que si esa propiedad individual va a afectar al resto, va a afectar al bien común, nosotros como Estado vamos a poner un límite. Y ese es el famoso artículo 38 de la Constitución, ¿sí? Y por supuesto también vinculado a ese artículo el 39 y el 40, el que habla del rol del Estado en la intervención de la economía, el que habla de los recursos naturales. Pero el tema es ahí la función social de la propiedad. Fíjense que hace poquito se quiso reformar uno de los códigos y alguien osó incluir ahí la idea de función social y eso fue título y tapa y editoriales enteros hablando del colectivismo que parece que quiere volver, los animales que quieren retomar el espacio público. Bueno, no, pero digo, la función social de la propiedad es interesante porque cuando uno relee esa Constitución del 49, que puede ser sin duda, además me parece un antecedente para repensar una necesaria reforma constitucional en la Argentina, sin duda. Por supuesto, necesitamos una constitución distinta, porque son otros tiempos, pero me parece que ahí hay elementos interesantes. Pero ustedes recordarán, esa constitución que fue derogada de facto, esa derogación, por lo menos esa era la justificación que se daba, tenía que ver con que lo que se buscaba era perpetuar en el poder al caudillo, al dictador, al tirano, ¿sí? Y francamente me parece que había otra cosa y en realidad nos estaban hablando como republicanos, o decían hablar en términos republicanos, y simplemente hablaban como propietarios. Hablaban como propietarios, ¿sí? El gran problema de la función social de la propiedad no era quién se pudiera quedar 4 años más, 5 años más, 6 años más en el poder. Era el problema ese, ¿no? A mí me dijeron que yo tenía que hablar 17 minutos. Yo calculo que estoy más o menos ahí. Así que yo quiero cerrar con esto. Ese 17, me parece que esas masas que irrumpen ahí buscan empaparse de esa justicia social, de ese principio. Buscan y se encuentran en realidad en ese bien común, en ese espacio público que se transforma efectivamente en un espacio público de todos. Así que, digo, yo para cerrar digo que a 70 años de esa conmemoración, para mí es un honor estar acá. Y digamos que me están esperando en la Plaza de Mayo. Chao.